Como hubo algunos pedidos acerca de la misa, hay ya audios sobre la misa en sí, pero estos son más de orden práctico, porque muchos fieles están confundidos, se hacen cosas diferentes, entonces querían, me han propuesto hacer un audio y estuve haciendo algunos apuntes así. Lo que pasa es que la casuística, los casos son tantos que no se puede contemplar a todos, ¿no? Entonces voy a hablar un poco simplemente, en forma muy práctica, aquello que se debe hacer, aquello que se puede hacer y aquello que no se debe ni se puede hacer. Vamos a ir recorriendo la misa en sus partes de paso, ¿no? Se comienza con los ritos iniciales. Habría que comenzar un poco antes, ya estoy modificando. Yo diría comenzar en la sacristía. En la sacristía, antes de la misa, suele haber mucho alboroto. Personas que entran, salen, van, hablan con el sacerdote, a último momento se quieren confesar, un montón de cosas. Y eso no debe ser. La misa hay que prepararla. No se puede así saltar del mundo y de los problemas al sacrificio a la misa, a lo sacro, ¿no? Entonces, yo recomiendo fuertemente a los seglares, a los laicos, no ir a la sacristía, no, y si van a hablar, por a veces, van a veces a anotar misas, pero no hablar con el sacerdote, dejarlo. Y el sacerdote también tiene que ser consciente, o tenemos que ser conscientes, que tenemos que prepararnos, no hablar, eso no corresponde para nada, ¿no es cierto? Bueno, eso sería la primera parte, lo inicial. Ahora, están los ritos iniciales, la entrada, el sacerdote entra, generalmente un canto de ingreso, debe entrar ya en actitud propia de la celebración. Iba a decir hierática, es lo que correspondería, ¿no? Propia de la celebración. ¿Qué quiero decir con esto? Que no corresponde para nada que entre y sonría o desde el altar empiece una sonrisa, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso no. Hay que concentrarse en que la misa, ese sacrificio de Cristo al Padre que vamos a ofrecer, y ya sabemos, eso lo hemos hablado, los distintos motivos es de alabanza, eso no voy a repetirlo, pero sí decir que es un acto totalmente sacro y que el centro es Dios. Y no somos nosotros, ni nuestras amistades, ni nada. Es decir, eso hay que, más que evitarlo, no hacerlo. Simplemente estamos concentrados. A veces los sacerdotes van no mirando a las personas o mirando un poco así, al más allá, ¿no? Pero no mirando. Yo me acuerdo, una señora me dijo una vez, después de la misa, usted es duro, es serio, no es como el otro que es simpático, claro, el otro saludaba, sonreía todo, pero eso no corresponde. Bueno, dicho sea de paso, voy a comentar algo, ¿no? A veces las personas dicen que la misa, y hablan de las misas de cara al pueblo y la misa de espaldas al pueblo. No hay tal cosa, no es así. Eso tiene su trampa, hablarlo así, decirlo así. Las misas eran, y algunas son, y además porque el altar está así dispuesto, versus Deum, hacia Dios. Es decir, cuando está el sacerdote y toda la asamblea hacia Dios. Generalmente era cuando estaban orientadas, era hacia oriente versus oriente. Y si no, ¿dónde está ahí el sagrario? Bueno, el sagrario lo quitaron. Lo han puesto en muchos lugares incluso fuera de la vista, no está ni siquiera en el cuerpo principal de la iglesia, está a un costado, en alguna capilla. El Papa
Benedicto XVI, que hablaba de la reforma, porque todo esto vino de la reforma después del concilio, y decía hay que reformar aquella reforma, es decir, poner las cosas en su lugar. Y la primera cosa que hay que poner en su lugar es al Señor en el centro. Pero cuando no está, bueno, entonces están por lo menos frente a la cruz, ¿no? Una cruz. Entonces ahí están todos, eso es versus populum, es decir, no es que está de espaldas, sino que todos están cara a Dios, hacia Dios. Y la otra forma, que es la más común ahora, es versus populum, es decir, hacia el pueblo. Pero eso tiene un peligro, que es justamente ese terminar toda la celebración como si fuera una cuestión entre el sacerdote y la asamblea. Olvidando lo fundamental, todas las oraciones están dirigidas al Padre, por Jesucristo y en el Espíritu Santo. En general todas, o casi toda, la gran mayoría. Y si no, al Hijo, una vez que Él se hace presente, ¿no? Pues entonces, para eso lo que recomendaba, y algunos hicieron caso, otros no, lamentablemente, el Santo Padre, Benedicto, era poner una cruz en el altar de frente. Es decir, la cruz siempre tiene que estar, ¿no? No puede faltar la cruz, no pueden faltar las velas. Las velas generalmente son 2, pueden ser 4, en las solemnidades 6, siempre una de un lado y otro de otro, 2 o 2 y 2, o si no, solemnidades, misas solemnes 3 y 3, también puede ser 2 y 2. Pero bueno, y de cera, de color blanco o color de la cera. Pero bueno, también sobre esto hay de todo. Pero la cruz, digo, puesta la cruz ahí en el altar, tiene esa, digamos, por lo menos corrección, que están todos mirando hacia la cruz y no mirándose unos a otros. Porque incluso está la tentación cuando uno, el sacerdote, dirige las oraciones, se las está dirigiendo a la gente y está gesticulando, dirigiéndose a la asamblea. Y no es así, eso desvirtúa lo que es realmente la Santa Misa. Bueno, y ahí otra cosa importante, altamente recomendable a los fieles llegar no con la misa empezado apenas comienza. También hay que prepararse, llegar por lo menos 10 minutos antes. Me dirán algunos, bueno, pero si llego antes hay gente que hace bochincho, están el coro recién practicando, ensayando. Bueno, pero eso es bueno comenzar a proponérselo, ¿no? No llegar, y por supuesto no llegar una vez iniciada, ¿no? Es muy importante, es el encuentro que tenemos con el Señor. Bueno, no irse tampoco, no dejar el templo hasta que el sacerdote se haya ido. Y es recomendable quedarse en acción de gracias. Pero muchas personas se van apenas reciben la bendición final, y otras ni siquiera, lamentablemente ni siquiera eso, se van antes. Parece que tienen prisa, alguien les mete prisa, ¿no? Sabemos quién. La primera cosa, en el rito inicial, el sacerdote lo primero que hace, estamos todos convocados, no somos autoconvocados, es Dios el que nos convoca, nos congrega, y el sacerdote, que es el que preside, hace la señal de la cruz. Esa señal de la cruz hay que hacerla bien. Los fieles a veces hacen cualquier cosa, un garabato. Bien amplia, bien, desde la frente hasta el ombligo, y después tocar los 2 hombros. Esa es bien hecha, la señal de la cruz. Después sigue de los ritos estos iniciales. Bueno, el sacerdote entra, saluda al altar, al pueblo congregado, ¿no? Besa al altar. Después viene el acto penitencial. Ese acto penitencial no hacerlo en automático, porque es importante ser conscientes de que somos pecadores y que no podemos acercarnos así nomás a la palabra de Dios y
y por supuesto, aunque no se pueda comulgar, por distintas razones a veces, pues está en pecado mortal, claro, igual se participa del sacrificio y hay que participar debidamente. Entonces, ese acto, si realmente se hace bien, si hay contrición, limpia los pecados veniales. Por supuesto que no los mortales, no los pecados graves. Esos pecados graves hay que confesarlos. Lo que resulta curioso es la disparidad de las colas, largas colas para comulgar, y no hay colas en general digo, para confesarse. Me dirán muchas cosas, me dirán que ponen horarios muy restringidos, lo que sea, pero no se puede, hay que confesarse asiduamente y además hacer buenos exámenes de conciencia y confesar los pecados propios, no de los otros. Nosotros vamos a acusarnos. Bueno, eso también ha habido audios, así que no voy a seguir sobre ese tema, pero quería mencionarlo. Entonces, luego viene, a veces el gloria, después del acto penitencial del Señor ten piedad, viene el gloria, cuando corresponde, cuando son solemnidades o fiestas. Y el gloria no se puede suplantar por otro canto que se vea parecido. Es el gloria tal cual es, porque es una oración. No se la puede suplantar. Lamentablemente también esto ocurre. Después viene lo propio de la liturgia de la palabra. Las lecturas, que a veces son en las solemnidades, son 2 lecturas, hay un salmo en el medio y luego el evangelio. Bueno, aquí los lectores tienen que leer propiamente, no se puede dar la lectura a cualquiera. Eso es una mala práctica, porque hay que ser buen lector, la palabra se proclama, no se lee. Los jóvenes en general tratan de sacárselo de encima a una velocidad tremenda, sin puntuación, sin nada. Después se ríen y todo. Bueno, entonces, sí, en esos casos no ponerlo, o poner un joven que lea bien, o un mayor, un adulto, lo que sea, pero que lo haga propiamente, cómo se debe hacer. Y luego, además de una cosa, nunca hay que leer, y eso es muy común que lo hagan, las rúbricas. Primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial. Eso está en rojo, o sea, por eso se llama rúbrica. No se debe leer. Y después de la lectura hay que hacer un espacio de silencio, es decir, detenerse, hacer un silencio, y después se dice afirmativamente, palabra de Dios. No preguntando, palabra de Dios, o esto es palabra de Dios. No. Simplemente palabra de Dios, no hay que agregar nada. Y hacerlo, es decir, confirmando que ha sido una palabra de Dios. Y el salmo también, la antífona, el que lee la antífona o lo canta, no puede decir, a ver, digamos todos, o ahora todos, o repitamos, nada de eso, simplemente la antífona, punto. Bien, luego, el Evangelio lo proclama por supuesto el sacerdote, pero lo digo por supuesto porque en realidad he visto, en algún caso, yo esto no lo había visto antes, que hay laicos lo han leído, eso no corresponde absolutamente, no. O que la homilía la hagan otros, no. Y además, por supuesto, el Evangelio no se lo puede suplantar por ninguna otra lectura. Pero estas cosas hay que decirlas porque están ocurriendo. Es lamentable todo esto. Además, el sacerdote no puede cambiar ninguna palabra, no puede improvisar la liturgia. Hay solamente algunos casos, algunas partes, por ejemplo, la munición de entrada para llevar al acto penitencial, la introducción de eso, o por ejemplo, la introducción al Padre Nuestro, ahí puede improvisar. Pero en realidad en todo hay que seguir exactamente, salvo estos casos, lo que dice ahí los libros, ¿no? Los libros sagrados están para respetarlos, no se puede improvisar, no se puede crear nada. Y por supuesto, absolutamente no. Lo que hace las palabras de consagración, eso no se puede cambiar absolutamente nada.
Si alguien lo hiciera, bueno, cometiera el error que a veces puede pasar, uno se traba o dice una palabra, pero fue un error, no a propósito. Iglesia suple, sí, es verdad, la iglesia suple, pero no se puede cambiar, so pena de que no haya consagración, claro, ese es el tema. El otro tema es, bueno, después viene la procesión de fe, el credo, ¿no? Si corresponde, también si es solemnidad, si no, no. La oración universal, las peticiones, que esas se pueden a veces improvisar. Y lo puede improvisar el sacerdote, digo, ¿no? No otros. Y luego entramos en la propia liturgia eucarística, el sacrificio, ¿no?, eucarístico propiamente dicho, que va con la preparación de los dones, el ofertorio, ¿no? Las ofrendas a veces se hacen en procesión. Está el lavabo también, que no es optativo, ¿no?, que es el sacerdote, que es un acto como de purificación también, ¿no? Y luego, bueno, ya dije la plegaria eucarística, en fin, no pueden faltar las partes, ¿no?, que son, eso lo habíamos hecho, otro, así que no voy a comentar mucho, simplemente es la acción de gracias. Tenemos el prefacio, ¿no?, que se expresa la acción de gracias en el prefacio. Luego viene el santo, y a partir del santo, ahí, ¿cuándo corresponde arrodillarse? Apenas termina el santo, cuando comienza la plegaria eucarística, ahí habría que arrodillarse. Algunos lo hacen en el momento cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, pero hay que hacerlo ahí. ¿Y hasta dónde? Bueno, depende, porque antes era toda la plegaria eucarística, y hay lugares que todavía se conserva eso. Lo que pasa es que han reglamentado las distintas conferencias episcopales, pero por lo menos hasta la doxología, que es por Cristo, con Él y en Él, a ti. Bueno, después como terminan ese amén, ahí de pie, no antes. ¿Qué más? Bueno, después la paz, eso es importante, porque en la paz se produce también muchas veces un tremendo desorden, y no debe ser así. El sacerdote no debe salir del altar, está prescripto que tiene que quedarse en el altar, y los fieles dar la paz al que tienen al lado, nadie más. No son movimientos, pues se rompe justamente ahí todo el momento más importante, que el Señor ya se ha hecho presente, se lo ignora. Estamos de nuevo entre nosotros, el convivio, ¿no?, y no Dios, que es el centro de todo. Entonces eso hay que evitarlo bajo todos los medios. Por eso ha habido críticas muy bien fundadas de que la paz debería quitarse de ahí, hacerla antes, en el momento del ofertorio. Por ejemplo, en el rito ambrosiano es así, se da antes, y algunos ritos se dan antes, para evitar esta interrupción. Cómo comulgar es lo importante, ¿no? La forma normal de la comunión es de rodillas y en la boca. Esa es la forma que expresa mejor el misterio. ¿Por qué en la boca? Porque es un don, es decir, yo no lo tomo, lo recibo como don. ¿Y por qué de rodillas? Porque es un gesto de adoración. Estoy recibiendo nada menos que la persona divina de Jesucristo, a Dios mismo. Entonces eso es fundamental. Para eso habría que tener reclinatorios o comulgatorios, que a veces no los hay. Si uno se puede arrodillar en el piso, bueno, lo hace. Lamentablemente también a veces se les impide a las personas. Pero yo estoy comentando cómo debería ser. Y es importante también que haya silencio, porque están los cantos de comunión, pero después tiene que haber silencio. No puede haber todo el tiempo el canto, no. Ahí tiene que haber un espacio de silencio. Debería, no se hace, pero debería dejarse también, no inmediatamente terminó la comunión y bueno, ya pasamos al rito de conclusión, a
al- 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 a la, a la oración final y a despedida, ¿no? A disolver la asamblea, no. Eh, entonces, es importante eso, dejar ese espacio, los sacerdotes debemos dejarlo. La gente a veces se incomodan, prefieren, qué sé yo, 10 minutos, no 10, pero 5 o 10 minutos, sí, quizás más de homilía que 3 minutos de estar en silencio y agradeciendo. Hay alguien que también le molesta mucho eso, ¿no? Y por eso empiezan a toser, a moverse. Bueno, esto así a grandes rasgos, hay mucho más seguramente, pero con esto creo haber cumplido, ¿no? El pedido que me habían hecho. Alabado sea Jesucristo, que todo sea para su gloria, sea por siempre bendito y alabado.